Vívelo así. El mundo te dirá, ¿para qué le haces caso a lo que Dios dice en la Escritura? Piensa por ti mismo, ¿para qué necesitas a Dios para que te diga cómo vivir cuando puedes decidir y definir quién quieres ser y cómo quieres ser? Rebélate contra la voluntad de Dios, pues no es buena, ni agradable ni perfecta. El mundo te dirá también, piensa en ti mismo. Ya sé que Dios te dice que pienses en los demás primero, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde? Piensa en ti mismo primero, que nadie esté en lugar de ti. Tú eres muy valioso y poderoso. Tú puedes lograr las cosas por ti mismo. ¿Para qué depender de Dios y su consejo cuando puedes ser independiente y ponerte en primer lugar en tu vida? Cuán apelante para nosotros es escuchar esto. Es música a nuestros oídos. Piensa por ti mismo y piensa en ti mismo. El mundo nos llama a la autonomía y al individualismo rebeldes. Pero la respuesta al Evangelio para aquellos que han experimentado la gracia del Señor es la transformación constante por medio de nutrir nuestros corazones y mentes con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo experimentaremos esta transformación si lo que más escuchamos, admiramos y rumiamos son las mentiras del mundo que nos llegan por medios entretenidos y divertidos? ¿Cómo evitaremos tomar la forma del mundo si nos zambulimos neciamente en el mar de ideas y filosofías sin tener discernimiento por ser flojos para estudiar la palabra del Señor, que nos hace sabios para identificar la mentira y sostener la verdad? ¿Cómo renovaremos nuestra mente si preferimos nuestra comodidad en vez de poner todo empeño intencional por crecer en la verdad de la palabra de Dios? Mis hermanos, la respuesta al Evangelio de Jesucristo es una vida de entrega y transformación constantes. Somos llamados a entregar a Dios nuestra vida y a transformar en Dios nuestra vida. Esto no es un concepto más o una teoría más, sino recordemos que son indicaciones o instrucciones que se derivan de las realidades de nuestra salvación logradas por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo debe afectar esta instrucción las prioridades en tu agenda? ¿Cómo debe verse en aquello en lo que ocupas tu tiempo? ¿En lo que consumes en las redes y en las plataformas digitales? ¿Qué afectación debe tener en las relaciones y decisiones de tu vida diaria? Un creyente verdadero en Cristo se nota en cómo responde de manera práctica al Evangelio. Que nuestras vidas muestren su lealtad al Cristo que nos salvó, en la entrega de nuestras vidas y en la transformación constante de nuestro corazón acorde con la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para la gloria del Señor. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Dios es Dios y nosotros no. By Rick Gillespie. Sumari. Este sermón trata sobre si Dios tiene el derecho de determinar cómo debemos vivir nuestras vidas, especialmente cuando se trata de comportamiento sexual. Dios es Dios y nosotros no. 29 de julio de 2022. 2 Crónicas 16. 1:4-1. Tesalonicenses 4. 1-12. Supongamos por un momento que eres el jugador estrella de la NBA en tu equipo de baloncesto. Has anotado más puntos, obtenido más rebotes, tenido más asistencias y acertado más tiros ganadores que nadie en la historia del juego. Cuando hablas de baloncesto, la gente escucha. Todo el mundo quiere que vengas a su clínica de baloncesto para entrenar a sus jugadores. Supón que son las finales de la NBA y tu equipo está un punto por delante. El otro equipo tiene el balón con menos de 2 segundos para el final. Tienen un jugador que ha entrado desde el banquillo en el partido. La pelota se pasa al jugador que dispara y la pelota se dirige hacia la canasta, pero usted salta y golpea la pelota en las gradas y los fanáticos se vuelven locos con su acción cuando suena el timbre. Pero entonces un árbitro hace sonar su silbato y te acusa de marcar la portería. Entras en una discusión con el árbitro y le explicas que de ninguna manera ese gol tendía. Le dices, nunca fue mi intención intentar siquiera hacer un gol tendido. También dices que para empezar, la tendencia a marcar es una regla estúpida y nunca debería aplicarse a un jugador mejor calificado como yo, especialmente en los últimos 2 minutos del juego. Le exiges al árbitro que o retiras la llamada o no volveré a jugar al baloncesto. ¿Qué piensas que va a pasar? La realidad es que no importa quién eres, cuáles eran tus intenciones, cuál crees que debería ser la regla, el árbitro es el árbitro y tú no. El árbitro determina lo que está permitido y lo que no. Cuando se trata de establecer las reglas del juego de la vida, debemos recordar que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Hoy nos presentaron a un joven en 2
Crónicas 16, 1-4 que se convirtió en rey a los 16 años, que gobernó como rey durante 52 años. Si fuera candidato presidencial en los Estados Unidos, eso significaría que ganó las elecciones 13 veces seguidas. Este rey comenzó su trabajo con algunas grandes palabras. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho el padre Amasías. Buscó a Dios en los días de Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Una de las cosas que falta en la iglesia de hoy es el concepto de temor del Señor. No estoy hablando de caminar con una imagen de Dios como esta persona enojada en el cielo esperando castigar a todos en el momento en que desobedecen para que Él pueda arrojarlos al infierno. No, estoy hablando de un tipo de miedo respetuoso que me permite saber que no soy igual a Dios y que Dios es mucho más inteligente, más poderoso y mucho más sabio de lo que jamás seré. Un sano temor de Dios nos hace considerar, no puedo controlar cuál va a ser mi futuro, especialmente cuando elijo ignorar los mandamientos de Dios. El rey Usías se convirtió en todo lo que hablé cuando les pedí que imaginaran ser el mejor jugador de baloncesto del mundo, solo que su juego era ser rey en lugar de jugar al baloncesto. Mientras estuvo buscando a Dios, siguió ascendiendo. Derrotó a las naciones a su alrededor y tuvieron que pagarle dinero cada año de las tesorerías de sus naciones. Ese dinero lo hizo súper rico. Edificó las ciudades y fortaleció sus defensas en todo el país. Construyó algunas enormes casas decorativas con hermosos jardines. Él construyó un ejército increíblemente poderoso. Su departamento de defensa inventó algunas armas nuevas y poderosas. Su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto. Este pequeño país tenía un ejército de un cuarto del tamaño del ejército permanente de los Estados Unidos en la actualidad. Con más de 306.500 hombres hábiles en la batalla y equipados con la última tecnología, el rey Usías era el tipo más malo de la ciudad. Empezó a creer los informes que todo el mundo decía. Rey Usías, tío, mira todo lo que has hecho. Tienes el éxito escrito por todas partes. Una de las peores cosas que nos puede pasar es tener éxito. No importa de dónde viene el éxito o qué edad tenemos cuando sucede, o dónde sucede el éxito. Dios sabe que puede hacernos pensar que somos como Dios. ¿Recuerdas una de las promesas que Satanás les dio a Adán y Eva? Fue que si comían del fruto prohibido, serían como Dios. Dios conoce muy bien los peligros del éxito. Le dijo a Moisés: 10 Cuando hayas comido y te hayas saciado, alaba al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. 11 Ten cuidado de no hacer, no te olvides del Señor tu Dios, dejando de observar sus mandamientos, sus leyes y sus decretos que yo te doy hoy. 12 De lo contrario, cuando comas y te sacies. Cuando construyas casas hermosas y te establezcas. 13 Y cuando crezcan tus vacas y tus ovejas, y aumente tu plata y tu oro, y todo lo que tienes se multiplique. 14 Entonces tu corazón se enorgullecerá y te olvidarás de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Las mismas cosas por las que pasamos nuestro tiempo en oración pueden alejarnos del Señor, porque nuestro orgullo se cuela. Es mi casa, mi auto, mi familia, mi cuenta bancaria, mi compañía, mi equipo, mi habilidad, mi carrera, mis logros, mis títulos, mi voz, etc. No lo que el Señor me ha dado. Lo que pasa con el éxito es que nunca nos brinda la satisfacción completa que deseamos, porque no puede reemplazar la parte de nosotros que Dios creó para sí mismo. Lo admitiremos o pensaremos que tenemos derecho a más. ¿Por qué esperamos que nuestros cantantes, actores y músicos exitosos tengan la cultura de las drogas como parte de sus vidas? Las Escrituras nos dicen: 6 Pero después que Usías se hizo poderoso, su orgullo lo llevó a la ruina. Fue infiel a Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El éxito puede hacer que queramos más de lo que tenemos derecho. Dios había edificado la nación de Israel sobre 3 pilares. Estaban los profetas que hablaban por Dios, los sacerdotes que servían en el templo para Dios en nombre del pueblo de Dios, y el rey que gobernaba al pueblo para Dios. El rey Usías pensó para sí mismo: la única manera de que yo pudiera llegar aún más alto, era mostrarle a la gente que él podía ser tanto rey como sacerdote. Después de todo, con todo lo que había hecho, ¿por qué tendría que pasar por un sacerdote de todos modos para llegar a Dios? ¿Qué daño podría hacer reescribir la ley de Dios solo por esta única excepción? Siempre existirá la tentación de reescribir la ley de Dios para nuestra única excepción. ¿Cuál es tu excepción hoy que estás escribiendo?
¿Dónde está Dios tratando de decirte que Él es Dios y tú no? Lo divertido del rey Usías es que aunque ya no temía al Señor, todavía quería tener una relación con Dios. Él solo lo quería en sus propios términos. Cuando buscamos negociar con Dios acerca de nuestra desobediencia, pensamos que Dios es nuestro igual. Imagínese por un momento que está en un bote que se volcó en medio del lago Erie en noviembre con aguas frías y olas crecientes que golpean contra usted. La guardia costera llega y les dices a tus posibles rescatistas que si no pueden garantizar la seguridad de tu bote mientras subes a bordo, no irás con ellos. El rey Usías decidió llevar el incensario para ofrecer incienso ante Dios. Azarías y otros 80 valientes sacerdotes se pusieron de pie para desafiar sus acciones antes de que llegara al altar del incienso. Sabían que el rey podía hacer que les cortaran la cabeza, pero iban a defender la verdad de la palabra de Dios. El rey Usías se enojó más de lo que había estado en